Abrimos este segundo bloque en el que hoy nos vamos a dedicar a los seguros para el hogar. Para eso estamos con Federico Bacci, que es gerente general de Grupo APSA. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ale? Buen día, ¿cómo va? Un gusto verte después de Muchas tanto gracias. tiempo. Tanto Gracias por tiempo estar sin aquí. vernos, sí señor. Bueno, y contémosle, ¿no?, al público, primero, digamos, para ubicarnos, en qué consiste el seguro para el hogar, cuáles son los riesgos que cubre, ¿no? Bueno, a ver, el seguro de hogar, como la mayoría de los seguros que integran varias coberturas, está pensado, por un lado, para simplificar la parte operativa. El cliente en una misma póliza puede englobar distintos ramos, y la diversidad de ramos es bien grande, Sí. porque uno arranca desde las coberturas, digámosle, desde el patrimonio de una persona, las más importantes, como son las coberturas de incendio. Ahí Sí. se puede cubrir obviamente el incendio de la propiedad y todo el incendio del contenido. Y después migramos a coberturas de un lote grande en el ramo de robo, donde podemos ir desde el robo contenido hasta el robo de los electrodomésticos. Y después hay riesgos por ahí menos conocidos por la gente comúnmente, pero que suelen ser riesgos con alguna frecuencia. Ejemplo, rotura de cristales. Uno puede cubrir la rotura de sus vidrios, cosa que es algo bien común. O en el caso de los electrodomésticos, los daños de los electrodomésticos. Es muy frecuente las familias con chicos, que se caiga un televisor, que se raye un televisor. Bueno, todo eso está cubierto dentro de la cobertura de electrodomésticos. ¿Y eso es un adicional o es parte de las coberturas así Mira, que en se la ven mayoría, tradicionalmente? la mayoría de las compañías hoy piden, al contratar un seguro de hogar, contratar un combo de coberturas mínimas para Claro. poder conformar la póliza de hogar, y generalmente la cobertura de electrodomésticos es una de las coberturas que las compañías piden para incluir en el producto de hogar. Muy bien. Y te iba a mencionar que hay una cobertura que por ahí no es tan frecuente y A la ver. gente no la tiene tan en mente, pero que yo recomiendo siempre prestarle mucha atención, que es la de responsabilidad civil hechos privados. Ajá. La cobertura de responsabilidad de hechos privados cubre no solo al titular de la póliza, sino a todo su grupo familiar y en República Argentina. Entonces, desde un hijo en bicicleta rayando un auto hasta algún accidente doméstico con un tercero adentro de la propiedad, digamos, todo eso está cubierto. ¿Y esa dentro. cobertura no contempla también las lesiones que pueda provocar alguna mascota del dueño de Sí, la también, póliza? también. Por eso digo, Tema importante. es una cobertura importante. A veces uno no la tiene en mente, uno tiende a pensar en las coberturas de incendio, tiende a pensar en las coberturas de robo, pero es importante siempre tener una buena cobertura de responsabilidad civil. ¿Y esa se tiene que pedir así en forma separada o también viene dentro No. del cuerpo habitual de las pólizas? Entra dentro del paquete de combinado familiar, sí señor, sí señor. Bueno, ¿y cuál es el tema que a vos te parece que uno tiene que tener, tiene que prestarle más atención al momento de contratar un seguro para el hogar? Mira, yo te diría que más que al momento de contratar, yo creo que en un país como el nuestro, donde tenemos frecuentemente temas de economía y la economía automáticamente genera inflación, para mí lo más importante en una póliza de hogar es tener permanentemente actualizado el valor asegurado, porque es muy común, hasta hace muy poco no existían en el mercado pólizas de vigencias cortas, eran pólizas de vigencias anual. Entonces imagínate cómo fue en el 2024, Claro. con inflaciones de arriba del 200%. Uno Y hoy todavía contrata, estamos con inflación del 30%, bueno, así que el daño patrimonial puede ser importante si uno no mantiene actualizada la suma asegurada. absolutamente, y eso es algo que capturó el mercado. De a poco las compañías fueron migrando, aprendiendo por ahí con lo que pasó con automotores, que ya tenía vigencias más cortas, empezaron a migrar los productos de hogar a vigencias cortas, y hoy es común que compañías te ofrezcan pólizas con, si bien son de vigencia anual, porque cambian de número de póliza al mes 12, son de refacturación mensual. Esto es muy importante, en particular en el tema de la cobertura de incendio, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Ahí tenemos dos factores. Uno, estos periodos cortos que permiten actualizar automáticamente la cobertura de incendio. Generalmente las compañías utilizan el índice de la construcción, entonces todos los meses la suma asegurada de incendio va subiendo al ritmo del índice de la construcción, lo que permite a un asegurado que arrancó bien asegurado mantener su valor donde corresponde. Y después lo otro que es importante también tener en Nos cuenta quedan es 30 segundos para cerrar, así que bueno, redondeemos. la cobertura de incendio o la cobertura, perdón, a prorrata o a primer riesgo absoluto. Ajá. Cuando hay mucha inflación es importante pensar bien si conviene asegurar a prorrata o conviene asegurar a primer riesgo absoluto. Son términos muy específicos de seguros, pero es importante tenerlo en cuenta porque a primer riesgo absoluto uno cobra hasta el valor del daño que tuvo. Si uno asegura a prorrata, ahí depende
fielmente que la suma asegurada que puso en póliza sea lo que vale el objeto o la casa, si no tiene un problema al momento de cobrar un siniestro. Muy bien, muchas gracias. Por favor, un placer. Bueno, cerramos entonces este segundo bloque con información de seguros para el hogar. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Mariano Flores Vidal.